Una enfermera recién graduada consigue su primer empleo dentro de un hospital, en la sección de emergencias, donde conoce a una colega muy particular, lo que la llevará a sucesos de misterio, dramas, muertes extrañas, pero sobre todo esta miniserie está basada en hechos reales. Hoy con el Resuminator, la enfermera. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! La historia inicia en 2012. Un ruco llamado Arnie sufre de un desmayo por llevar una vida no tan sana. Su hermano Kenny se encarga de internarlo dentro del hospital. Horas después se recupera. Sus amigos, al verlo mejor, mencionan volver de visita. Sin embargo, en la noche, alguien inyecta un fármaco desconocido, lo cual lleva a Arnie con San Pedro. En la mañana siguiente, Kenny no puede creer este fallecimiento. No obstante, el doc dice que en la autopsia se reveló morfina y diazepam dentro de su sangre, llevándolo a una sobredosis, pero nadie del hospital había recetado estas medicinas. La única explicación sería que el ruco hizo la automorición. Para Kenny esto le parece muy sospechoso, pues Arnie odiaba las drogas a pesar de no tener una vida saludable. Obviamente trató de ir con los chapas, quienes nunca pudieron solucionar este caso misterioso. Y pilas con ese dato. Está bien. Ahora en 2014, conocemos a Pernil, recién graduada de enfermera, con una hija y divorciada. Para acceder a un camello se muda hacia otra ciudad, obviamente aquel hospital donde ocurrió el caso mencionado anteriormente. El primer día conoce todo el proceso a realizar en su cargo. Además, al cuarto de medicamentos solo tienen acceso las enfermeras y nadie más. En ese mismo momento ocurre una emergencia con uno de los pacientes. Allí conocemos a Cristina, también enfermera, la cual capacitará a Per en los primeros días. Asimismo conocemos a Katia, otra de sus compañeras, y el doctor Nils, el interés amoroso de la protagonista. Oh, el amor. En uno de los turnos nocturnos, un paciente sufre un paro cardíaco. Inmediatamente, Cristina y Pernil actúan salvando la vida del ruco y desde allí se vuelven las mejores amigas. Salen de fiesta donde formalmente conoce a Nils, se toman unos traguitos, hablan de la vida hasta no recordar ni cómo se llaman. Días después los mijos se conocen más para luego tener varias citas y más adelante convertirse en novios. El amor. En otra de las noches, una joven sufre un paro cardíaco. La enfermera considera esto algo raro. Después de tratar de revivirla, aún así la paciente se va con San Pedro. Cristina por su parte anota todos los decesos dentro de un registro. Pernil por lo ocurrido se pone muy sad hasta el punto de abandonar el camello. Sin embargo, Chris comenta que esto ocurre a menudo dentro del hospital y la mayoría de veces no pueden hacer nada porque va más allá de sus manos. Luego Per visita por última vez el cuerpo de la fallecida. Pero en el basurero encuentra una jeringuilla con diazepam. Pregunta a una de las enfermeras si administraron el fármaco. Responden no haber utilizado ningún medicamento, por ende la nena se pone en modo sospechosa. Sospechoso, ¿no les parece? Un año después, conocemos a Aida, una enfermera compañera de Chris en otra sección del hospital allá por 2012. Menciona no hablar con la mujer porque es algo metiche o algo así. Y pilas con Aida. Ok. Pernil inicia su turno. Al estar buscando algunos medicamentos, encuentra una caja de diazepam poco abierta, aumentando sus sospechas. Luego atiende a un paciente donde tiene un pequeño accidente. Todo esto Chris había estado contando a las demás compañeras, anhelando que fue ella la protagonista del incidente. Al escuchar eso, Pernil lo toma como si solo fuera parte de una broma. Sin embargo, la enfermera dice no confiar mucho en ella, pues tiende a buscar la atención de todos. A continuación va por su hija en la escuela. Pasan un buen rato de familia. En esos días visita a Chris. Descubre que no solo era una enfermera, sino también era una profesional en medicina, lo cual no ejerció por quedarse como enfermera. También cuenta sobre su hermana fallecida, más otros asuntos varios. Ahora, en otro de los turnos, las nenas son las encargadas para la noche. Antes de empezar, una de sus compañeras comenta haber desaparecido 2 cápsulas de diazepam, lo cual tiende a parecer muy misterioso. Horas después, un paciente sufre un paro cardíaco. Pernil entra en ayuda. Chris llega y logra revivir al ruco. Por tal, es felicitada por todos los paramédicos. Por lo ocurrido, Pernil empieza a sospechar de su amiga Chris.
De nuevo en el hospital, Cristina llega con la noticia de haber tenido un accidente, pero todo eso había sido mentira, porque nunca hubo ningún accidente ni daños en su coche. Entonces Per va de visita a Katia con el fin de averiguar cómo en realidad es Cristina. Menciona lo exagerada y el dramatismo en su comportamiento a pesar de ser una de las mejores enfermeras. Hablan también sobre la desaparición de algunos medicamentos. Igualmente Katia sospecha sobre eso, pero lo deja pasar porque tampoco se mete en cosas que no la llaman. Después de enterarse del asunto, pide cambiar el turno con Cristina. A la encargada de aquello no le gusta esa idea, pues Chris era una de las más respetadas en el hospital y realizar este cambio es como desprestigiarla. Igual termina obteniendo su cometido. Con el cambio hecho, Pernil cuida a un ruco llamado John, quien está internado por retención urinaria. Con el fin de evitar algún problema, quedará en observación. Su esposa dice regresar mañana para llevárselo a casa. En otra de las revisiones, el ruco está todo bien y estable. Horas más tarde, Chris llega para el cambio de turno nocturno. Al día siguiente, Per regresa a su horario matutino. Se entera de 3 decesos ocurridos la noche anterior. Lo más raro de esto es la muerte de John, puesto que solo tenía retención urinaria. Además, estaba muy estable en su último chequeo. Su esposa llega junto con su nieta, la cual no puede creer cómo pudo ir con San Pedro y lo peor, haya sufrido un ataque al corazón. Por supuesto, para Pernil, toda esta situación empieza a tornarse algo subnormal. Entonces revisa el registro de muertes ocurridos en la sección de emergencias y Cristina tenía el mayor número de fallecidos en cada uno de sus turnos. Todo esto cuenta Katia, pues la nena podría estar asesinando a los pacientes, pero como saben, a ella no le gusta meterse en ese tipo de cosas. Es más, involucrarse en el caso podría perjudicar su carrera como enfermera, ya que todo el mundo aprecia y respeta a Chris, sobre todo en el hospital. Igualmente, nadie podría creer eso sin evidencias. En ese mismo momento, los chapas trataban de averiguar lo sucedido con John, pero Chris dice que fue algo repentino por alguna otra enfermedad del paciente. Los uniformados se retiran convencidos del caso. Obviamente, dentro de un hospital es común ver este tipo de fallecimientos. Más tarde, imprime el registro de John sin que nadie se dé cuenta. De igual manera, tratando de evitar estar en contacto con Chris. Después de tener snus con su novio, le muestra el registro del último paciente, acusando a Chris como la responsable del fallecimiento. Nils se enoja, pues él como médico encargado en todos estos años jamás había visto algo raro, y si fuese verdad, él no estaría haciendo bien su camello. Igual considera a la nena como una de las mejores enfermeras y no sería capaz de hacer algo así. Molesto se retira. En su camino, luego de pensarlo 2 veces, trata de averiguar esta posibilidad. Entonces pregunta a uno de sus colegas sobre el caso de John, el cual responde que sí es algo inusual, pero debió ser el destino y ese tipo de cosas. Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Antes de continuar, les quiero avisar que este es el video número 100 de este canal y agradecerles por ser parte de los más de 3000 suscriptores. Los amo, chicos. Seguimos. ¿Recuerdan a Aida y el caso de Arnie en 2012? Pues Pernil la buscaba preguntando por Chris. Allí cuenta lo sucedido en la sección donde anteriormente estaba trabajando la supuesta asesina. Asimismo la define como dramática. Después de que se cambió a emergencias, todo en su departamento estuvo mucho mejor. Ahora, vamos con el caso de Arnie, pues Cristina antes de realizar el intercambio estuvo atendiendo el paro cardíaco del ya mencionado. Como sabemos, el ruco se fue con San Pedro supuestamente porque realizó la automorición. Aida tampoco pudo creer este extraño fallecimiento por las circunstancias mencionadas al inicio del resumen. En otra escena, Nils busca más registros de pacientes muertos en los turnos de Cristina. Allí sabe que algo anda mal. Va con Pernille, juntos descubren el deceso de casi 100 pacientes en sus horarios. La razón de realizar estos múltiples homicidios sería porque a la nena le gusta tener reconocimiento, ser halagada, admirada cada vez que salva una vida. Por ende, termina provocando los ataques en los pacientes. Por supuesto, solo un mínimo porcentaje lograba salvarse. Entonces dice querer acusarla, sin embargo, esto podría meter en problemas a la protagonista. Por ende, el plan es descubrirla con las manos en la masa. Ahora el resto del plan es simple. Lo primero es de nuevo compartir los turnos, para luego recoger todo dato, evidencias y observar cualquier paso anormal con ella, como también el trato a los pacientes. En aquel turno hay varios internados, entre ellos Maggie, Hendrik, Annie y Vigo. Estos dos últimos no deben ser resucitados en caso de sufrir un paro cardíaco. La noche continúa normal, Chris sale de la sala, al rato los signos vitales de Vigo empiezan a alterarse. Pernil trata de ayudar, al parecer Cristina podría haber inyectado
tomado los fármacos y en la intravenosa había otra sustancia más, entonces recoge esto como una de las pruebas. Aún así no es suficiente para descubrirla. Después de informar lo sucedido a Niels, Chris da la noticia del fallecimiento del ruco, y si eso no fuera poco, también Annie había ido con San Pedro. Esto ya es demasiado. Un paciente recién llegado sufre paro cardíaco, sin embargo se va con ya saben de forma extraña. Horas después llega otro paciente joven y Pernil dice cuidarla porque no quiere más decesos dentro de su turno. Ahora Maggie se pone mal, logrando recuperarse, pero al lado de su cama en el basurero, Per encuentra una jeringa con diazepam, otra evidencia más. Luego de lo sucedido, una de las enfermeras dice que la alarma de Maggie da señal de apagado, entonces Perlin va a verificar el asunto. No obstante, encuentra a Cristina haciendo algo muy raro en la habitación y en su mano 2 jeringas. Entonces tienen la prueba definitiva. ¡Al fin te atrapé, esponja! Minutos después se activa la alarma de infarto, sin embargo la ruca jamás había sufrido un ataque. El Doc por su parte tampoco sabe cómo rayos se activó el aviso. Luego de ver el registro identifica un daño cerebral. Por otro lado, la activación de la alarma podría haber sido un error de Cristina. El Doc encargado analiza el daño en la cabeza. Pernil pregunta si podría estar así porque pudieron haber administrado diazepam, lo cual no está dentro de los registros. Pero, aquel supuesto tumor ya había estado en la cabeza de Maggie, por ende no sería la primera vez. Obviamente le inyectan flumacenil, antídoto para el diazepam. Todos se confunden al enterarse sobre el fármaco, y gracias a la protagonista, la ceñito se salvó de ir con San Pedro. Al terminar el turno, Cristina se despide, mencionando que va al evento de su hija. Más tarde, con las pruebas de todo lo ocurrido en el turno nocturno, da aviso a los chapas y en la tarde terminan arrestando a la enfermera letal. Fin. Toda esta noticia es transmitida en los medios. Un año después, Kenny se hace atender con Pernil, agradeciendo lo hecho y más que todo por hacer justicia a la muerte de su hermano Arnie. Al final se redacta la sentencia de Chris por 12 años de cadena perpetua y hasta la actualidad, o sea, hablamos desde el 2016, los protagonistas aún siguen con vida. Like y comenta. Hasta la vista, baby.